si me permites compartir, Juan Pedro, Muy bien, pues, empiezo ya. muy bien. Bueno, ahí debería estar preparado Vale, pues para compartir. muy bien. Pues voy a empezar hoy, ya que terminamos, pues, vamos con ¿Veis la pantalla? Perfectamente. Vale, pues vamos a hacer este ejercicio que igualmente, bueno, pues os lo entregarán o bien Juan Pedro o bien Federico. Bueno, Sí. se trata de un serie paralelo y como podemos ver, pues nos dicen que tenemos una configuración híbrida serie paralelo compleja que dispone de un motor térmico que está conectado al yugo y que proporciona una potencia de 100 kilovatios a 2000 revoluciones por minuto en su punto óptimo de funcionamiento. Nos dice que el anillo tiene 72 dientes y el Sol 30. Con lo cual, pues por ahí también podemos sacar esa relación de transmisión que ayer estábamos comentando también. Luego la relación final de transmisión es de 3,7865 y el radio del neumático es 0,283 metros. Y nos piden dos apartados, pero hoy vamos a calcular uno, el otro pues lo tenéis en el ejercicio de la metodología, es la misma. Nos piden que para una velocidad del vehículo de 75 km/h, la potencia demandada, ahí le falta la potencia demandada, pues en una fuerte aceleración hasta una velocidad, hasta esta velocidad es de 120 kilovatios. Y nos pide calcular la potencia y velocidad de cada uno de los componentes, supuesto que no hay pérdidas. Los rendimientos mecánicos vamos a suponer que valen 1. Bien, por tanto, tenemos un dato claro, que es el de la potencia del motor térmico, 100 kilovatios, 2000 vueltas. Tenemos la relación de dientes y la relación de transmisión y nos piden que para esta velocidad, hasta alcanzar esta velocidad, la potencia es de 120 kilovatios. Bueno, este es un esquema similar al que visteis ayer. Diríamos que, bueno, pues para que un poquito más despejado de cosas, para que se vea más claramente. Y bueno, pues igualmente, ahí como veis, vemos el MG1, que es el que llamamos motor generador, las transparencias, y el MG2, que lo hemos llamado el ME, el motor eléctrico, en las transparencias, pero como veis ambos pueden trabajar como motor y como generador, ¿no? Aquí vemos el acoplamiento de velocidad y aquí está el acoplamiento de par. Bien, por tanto, vamos a ir viendo lo que nos piden, ¿no? Y vamos a empezar calculando, nos piden las potencias y velocidades. Bueno, pues vamos a empezar a calcular las velocidades, ¿no? Y vamos a empezar por las vueltas de las ruedas, ¿no? Y bueno, nos dicen que la velocidad del vehículo, son 75 kilómetros por hora. Lo pasamos a metros por segundo y entonces ya sabemos a cuánto giran las ruedas, ¿no? V partido 2πr, es decir, como decíamos el otro día, la velocidad es
la velocidad angular por el radio, y es 2 por pi por n y por r, por el radio del neumático. Y esto es el régimen de las ruedas. Y por tanto, bueno, pues sustituimos y nos dicen que las ruedas giran a 702,8 revoluciones. Bueno, pues entre las ruedas y a lo que gira el anillo, pues evidentemente aquí hay una transmisión por todo este camino. Hay una transmisión que me dice que su relación de transmisión es 3,7865. Bueno, pues como veis, los cálculos son todos muy sencillos. Con lo cual ya sabemos a cuánto está girando el anillo. El anillo está girando a 2.661 revoluciones por minuto. Bueno, pues vamos a meternos ahora en más componentes. El motor térmico nos dicen que son 2.000 revoluciones por minuto, ¿vale? Y por tanto solamente nos queda calcular el régimen de lo que llamamos ayer el motor generador, que aquí le hemos llamado el MG1. Bueno, pues bueno, tengo puesto la notación clásica para que nos sirva. Bueno, sabemos que N3 es K1, N1 más K2, N2, ¿no? Pues bueno, el régimen, como recordamos, N3 es K1, N1 más K2, N2. Bien. Bueno, pues el 3 es el yugo, es el motor térmico, el 1 es el 6, el 1 es el sol y es el motor generador, y el 2 es el anillo. Bien. Bueno, pues tenemos esta relación. También habíamos dicho que esta I sub G era la relación de radios. No nos dan los radios, pero nos dan los dientes. Bien, pues nada, es sustituir en la expresión. Y por tanto, el régimen del motor térmico es 0,294 el régimen del motor generador más 0,706 el régimen del anillo. Siguiendo un poco las ecuaciones que habíamos visto del acoplamiento de velocidad, como el régimen del motor térmico es 2000, pues despejamos, como conocemos todos los datos, el régimen del anillo lo hemos calculado anteriormente, 2661,4, pues el régimen del motor generador es 411,7, que como es positivo, pues evidentemente sabemos que el generador está trabajando, el motor generador está trabajando como generador. Acordaos ayer que teníamos esta curva de par del motor térmico, el generador, por un lado, estaba en la parte negativa, ¿no? Régimen positivo, régimen negativo, par negativo, par positivo. Esta era la curva del motor de combustión interna alternativa. Bien, por tanto, si está con régimen positivo, pues está trabajando en el cuarto cuadrante, como decíamos, y por tanto está trabajando como generador, es decir, estará dando electrones a la batería. Por tanto, estaremos en esta situación. Estaremos en esta situación. Veremos después el detalle, porque como bien sabéis todos, la batería o entran o salen electrones, no pueden entrar y salir electrones. La hace trabajar en corriente alterna y listo. ¿El qué? Hace trabajar la batería en corriente alterna y listo, entra y sale. Pues cuando lo patentemos, sí. Mientras tanto, la batería trabaja solo en continua. Entonces, la batería solamente tiene dos cables, el positivo y el negativo.
Y mientras no tenga otra situación, es decir, este será el motor eléctrico, aquí estará el inversor del motor eléctrico y aquí estará el motor generador, bueno, esté donde esté, el motor generador con su inversor. Aquí tenemos trifásica, pero por aquí salen dos lindos cables y por aquí salen otros dos cables que se juntan en lo que se conoce la PDU, la unidad de conexión, que estaría aquí, y aquí la batería. Entonces, en la batería o salen electrones o entran, pero a la vez no puede. Es así de tonta, pero mientras no tengamos otra situación, esa es la que hay. Eso hay que tenerlo siempre muy en cuenta, ¿eh? Bueno, diríamos que aquí aparece representado de ese modo, pero que sepáis cómo funciona. Bien, pues entonces está funcionando como generador y está cargando batería. Bien, ya hemos calculado. José María, yo tengo una Sí, pregunta. sí. Tengo una pregunta para después me voy a perder. En el primer planetario donde tienes el acoplamiento de velocidad, Sí. este está conectado al primer motor generador por el sol, ¿verdad? Sí, exactamente. De acuerdo. Ok, gracias. Por el sol. Por el sol, motor, ok. el motor térmico al yugo y el anillo ya va a la transmisión Ok, o al gracias. acoplamiento. Gracias. Bien, pues diríamos que hasta los regímenes de giro, todo el mundo ok. Si alguien se ha perdido, pues es el momento. De todos modos, diríamos, estamos utilizando las ecuaciones de ayer, no estoy poniendo nada nuevo. Bien, pues vamos a calcular los pares. Como bien sabemos todo por la mecánica, la potencia es el par por la velocidad angular y es el par por 2pi y por n. Bien, pues diríamos que es un poco la expresión que viene aquí. Como conocemos la potencia del motor térmico, porque es un dato, me han dicho que son 100 kilovatios, y además, amablemente, pues también me dice que va a 2000 revoluciones, pues el par sale directamente, ¿no? 477,46. Bien, pues vamos igualmente a recordar lo que sabemos, el acoplamiento de velocidad, los pares se equilibran, por tanto es menos 1 partido K sub 1 T sub 1 y menos 1 partido K sub 2 T sub 2. Bien, pues entonces volvemos a la ecuación, ¿no? El yugo es el motor, el par del motor térmico es igual a menos 1 más I sub G, el par del motor generador, que sería T sub 1, y además se equilibra con el par del anillo a través de 1 partido K sub 2. Bien, pues lo podemos poner en función de las zetas y tendríamos esta expresión en función de las zetas, pero que es la misma, ¿no? De tal manera que aquí falta un I sub G. De tal manera que, por tanto el par del anillo, pues será 0,706, esto era 0,706 y esto era 0,294. Lo habíamos calculado en el apartado anterior. Por tanto, el par del anillo es menos 0,706 por 477,46, que es el par del motor térmico, y sale negativo, es decir, el par del motor térmico y el par del anillo están en sentido contrario.
y el par del motor generador es menos 0,294 por 477,46 y sale menos 140,3. Bueno, pues ya tenemos calculado los pares. Y ahora vamos a calcular la potencia. Pero por la conservación de la potencia en el planetario, pues nos tiene que cumplir esta ecuación, que la potencia del motor térmico más la potencia del motor generador más la potencia del anillo tiene que ser igual a 0. Por tanto... Perdón, profesor. Sí. ¿Puedo preguntarle algo? Sí, sí. Y más arriba, el par del motor de combustión, sí, decía que es igual a menos, paréntesis 1 más I sub G, etcétera, sí, y sí. todo, al final terminaba en que eso era menos 0,706 por el par del anillo. Sí. Despejando de ahí, debería decir que el... No, Sí, perdón, dime. una forma, que el par del anillo debería ser igual al par del motor dividido 0,706, en lugar de por, salvo que no esté entendiendo algo. Sí, efectivamente, vamos a ir para arriba a ver si es que el error lo estoy cometiendo yo. Bueno, esto de dibujar y estas cosas es terrible. Esperar un momento, que no entiendo por qué me está generando esto. Bueno, vamos a ver. Esto lo sacamos de aquí, porque a lo mejor el error lo tengo yo. Digamos que esto es K2, estamos de acuerdo, ¿no? Esto es K2, perdón, esto es K1, esto es K1 y esto es K2, ¿no? Luego, esto es K1, 0,294 y esto es K2. Entonces, perdona, que no sé qué me estaba preguntando, porque como tengo la pantalla no veo... Ernesto. Ernesto. Entonces nos venimos por aquí, Ernesto. Nos venimos por aquí, Ernesto, y efectivamente esto es 1 partido K2, tienes tú toda la razón, y por tanto esto es 1 partido 0,706 y esto es 1 partido K1 y esto efectivamente es 1 partido 0,294 y así tú te quedas tranquilo y yo me quedo tranquilo también. ¿Estamos de acuerdo? Gracias, sí. Vale, muy bien. No sé si Gracias a ti porque... Dime. No sé si estas anotaciones en este documento Word van a quedar escritas, pero creo que nos van a ayudar mucho después si queremos estudiar pues entonces lo guardaré así en el documento lo guardaré así. Porque si no, ahora cuando cierren no sé si quedará guardado. Creo que sí, porque en uno de ellos he visto que se quedaban guardadas las anotaciones. Bueno, con lo cual tengo el par de todo ya. Tengo el par del motor térmico, que es más sencillo, y los otros 2 pares, pues que los hemos sacado de la expresión que conocemos del acoplamiento de velocidad. Hay por ahí un micro abierto. Digamos, Liz, el micro. es avanzado, en el Que sentido que nos vamos a tenés que saber enterar la parte dinámica. nos vamos a enterar de Porque conversaciones. la parte dinámica. Sí, o sea, yo la usé. Ajá. Bueno, podemos seguir si podemos abstraernos. Ajá. Tenemos que la conservación. No, digo, José podemos. Ignacio, tienes el Puede micro ser abierto. de ver que te meta en el punto y
José Ignacio, Un tienes el capo. micro abierto. No, tenés que repasar la carrera. José María, tú puedes silenciarlo si quieres. Párate arriba Pero y le das silenciar, creo. Es sobre, digamos, sobre modelado el curso. A ver, yo, perdón, me encargo. Sino en sí sobre el modelado. Bueno, disculpas. Gracias, Solucionado. Pedro. Porque si no, no nos entendemos. Se complicó. Bueno, pues diríamos que la suma de potencias tiene que ser 0 dentro del planetario y por tanto diríamos que la potencia, vamos a comprobarlo a ver si sale así, ¿no? La potencia del anillo, como ves ahí, es el par por la velocidad angular, es el par por 2πn, lo conocemos todo. El régimen de giro lo hemos calculado antes y el par lo acabamos de calcular, con lo cual pues, nos sale una potencia de menos 93,9 y el par del motor generador es igual a, la potencia es el par por 2πn. El régimen de giro lo conocemos y el par también. Y por tanto, bueno, pues nos sale negativo, que es como nos tenía que salir, ¿no? Hemos dicho que el motor generador trabaja, estaba girando en positivo, luego trabaja como generador y aquí efectivamente, pues nada, absorbe potencia. Bien, pues diríamos que vamos a ver si la prueba del algodón, ¿no? Y la prueba del algodón es que 100 de la potencia del motor térmico menos 6,1 menos 93,9 pues dan 0 patatero. Con lo cual, pues podemos seguir. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Diríamos que dentro, a ver cómo podemos poner esto aquí. Aquí. Bien. Y diríamos que en esta situación, ¿qué es lo que tenemos? Efectivamente, el motor térmico, potencia positiva, ¿no? Motor generador, potencia negativa. ¿Y qué es lo que ocurre en el anillo? Que la potencia es negativa dentro del planetario para que se cumpla la conservación de la potencia, pero esto diríamos que es un efecto de acción-reacción como nos dice Newton, de tal manera que la potencia del anillo la entrega al sistema y por tanto será positiva en los cálculos que ahora vamos a hacer aquí. Es un detalle importante. Bien, esta es la que tiene dentro del anillo, pero del anillo hacia fuera será 93,9 positivo porque está entregando potencia hacia afuera. Por tanto, diríamos que en general no nos dan los datos de los dientes de los acoplamientos. Vamos a suponer que la potencia de salida pues es la suma, ¿no? La potencia que viene del anillo más la potencia del motor eléctrico, ya que ahí tenemos un acoplamiento, aquí tenemos acoplamiento de par. Acoplamiento de par. Es decir, aquí vamos a tener la potencia de salida, que será la suma de esta más la potencia del motor eléctrico, que no la conocemos por el momento. Por tanto, hemos hecho esta pequeña simplificación, ¿no? Por tanto, la potencia de tracción será la potencia del anillo más la potencia del motor eléctrico por el rendimiento de la transmisión. Como tampoco nos dicen que no hay pérdidas, los rendimientos en principio suponemos que es igual a 1. Esto es igual a 1, no nos dicen nada.
Y bueno, que digo yo, fuera del planetario la potencia del anillo se considera positivo. Y por tanto la potencia del motor eléctrico, será la potencia de tracción menos la del anillo. La potencia en ese instante nos dice el problema que la potencia son 120, ¿lo ves? Es un dato del problema, pues nada, son 120 que colocamos aquí, menos la que está aportando el anillo, por tanto la potencia del motor eléctrico son 26,1 kilovatios. La potencia del motor eléctrico son 26,1 kilovatios. Como bien sabéis, la K de kilo en minúscula y el vatio en mayúscula. Bien, pues ya no nos queda nada. Y bueno, pues evidentemente para el cálculo de la potencia de la batería, pues vamos a considerar el nudo de Kirchhoff. Por tanto, diríamos que si la potencia del motor generador es 26,1, del MG2 es 26,1, que la acabamos de calcular, y la del motor generador está funcionando como generador y por tanto está entregando electrones, como veis por aquí, es 6,1. Por tanto, la potencia de la batería sale, pues, muy sencillo, 20 kilovatios. ¿Y qué significa? Pues que la batería se está descargando. Y ese es y luego hay un apartado 2 para otras condiciones, pero diríamos que es lo mismo. Es lo mismo. En este caso, en el apartado 2, a ver si lo veo por aquí. En el apartado 2, el régimen del motor generador sale negativo, sería el otro ejemplo. Pues entonces, en este caso, el motor generador trabaja como motor y bueno, pues hacemos los cálculos igualmente, y en este caso pues sale que el ME está trabajando como generador. Y bueno, pues eso es un poco los cálculos en los trenes planetarios. Son las mismas ecuaciones, el del apartado 1 y las del apartado 2 son las mismas ecuaciones, pero evidentemente los números son otras condiciones operativas, pero que diríamos que se calculan del mismo modo. Pues si no hay preguntas sobre lo que hemos visto del problema, pues vamos a terminar. Perdón, Sí. una pregunta. No, solo para entender bien, el motor generador está funcionando como generador y la batería está entregando potencia. Como no puede cargar y descargar al mismo tiempo, quiere decir que el motor generador le entrega esos kilovatios eléctricos al otro motor. Directamente diríamos que la corriente viene por aquí. Y aquí en este punto, este está demandando 26,1 kilovatios. Como no tiene suficiente con los 6,1, la batería directamente ella sola le entrega al resto. Es un poco por tema de mallas eléctricas, pues digamos que es un simple cálculo de nudo de Kirchhoff. Okay. ¿Y el inverter que está instalado después del generador? El inverter estaría aquí. Ahí. Y el inverter estaría aquí. Quiere decir que aquí ya va a continuar. Se ocupa de ecualizar la tensión y todo. Exacto. Perfecto, gracias. De nada. Muy bien, pues vamos a darle a guardar, como ha dicho
Ernesto. Bien, pues vamos a seguir. Vamos a ver, estamos aquí en enchufables. ¿Se ve la pantalla? No. No. Por ahora no. Bueno, pues entonces voy a hacer el proceso adecuadamente. ¿Ahora se ve la pantalla? Ahora sí. Bueno, es que bueno, ya esto... Bueno, perdonadme porque ya es viernes por la tarde y ya sabéis que las neuronas ya van empezando a patinar un poquito, de manera que espero... No quiero imaginar lo que va a hacer en la segunda sesión. La segunda sesión. Bueno, pues vamos a recuperar enchufables. Bien. Ayer acordaos que decíamos que teníamos dos estrategias, ¿no? Que en principio el enchufable, como viene aquí, pues diríamos que siempre trabaja en charge depleting, ¿no? Está agotando la batería y la autonomía en esa condición dependerá del tiempo de funcionamiento del motor térmico. De tal manera que por aquí me acuerdo que veíamos pues, que el térmico entra en muchas situaciones como viene por aquí, ¿no? Esta es la que llamábamos, le llaman el blending control, el blending strategy, la estrategia mezclada, ¿no? Había aquí algunos modos de hacerla y luego teníamos la que es puramente eléctrica, donde, bueno, pues tenemos menos autonomía en kilómetros porque diríamos que agotaríamos más la batería, como veis allí. Aquí pues nos llega a los 4.000 segundos y en la anterior pues pasa de los 5.000, estaríamos en los 5.500, ¿no? Bien, pues diríamos que este es una simulación, un poco para que veamos algunas cosas más, ¿no? Veis aquí que tenemos la potencia del motor térmico. Aquí tenemos la potencia del motor eléctrico. Aquí tenemos el estado de carga de las baterías y aquí, bueno, pues en el modelo, esto es una simulación con modelos, pues aquí tenemos los puntos de funcionamiento por donde se ha movido el motor térmico, ¿no? Entonces, aquí en el texto os pongo que el total de energía almacenada en las baterías, son 10 kilovatios hora, que aparecen por aquí, son 10 kilovatios hora. La simulación, bueno, como veis aquí, es el ciclo americano que hemos estado viendo durante todo el curso, la parte urbana, y se repite 9 veces. Decimos que el modo puramente eléctrico arranca desde el principio del ciclo hasta que el estado de carga, pues alcanza el 30%. Entonces entra el modo de sostenimiento de la carga, ¿no? Aquí tenemos el modo CD, aquí tenemos el modo CS. Bien, por tanto, el motor térmico entra aquí en el modo CS, el motor de combustión interna alternativo. El motor eléctrico pues da la sensación de que está traccionando el vehículo, está funcionando desde el comienzo y diríamos que por un lado está alimentándose por las baterías y por el otro lado pues estará alimentando pues posiblemente por el motor generador, ¿no? Bien, pues por tanto diríamos que algunos cálculos que se suelen hacer en este tipo de ejercicios pues es ver
cuál es el consumo eléctrico y es ver cuál es el consumo en combustible, que es el más importante, ¿no? Que es el más importante, ¿no? Como veis ahí, pues tenemos el consumo en kilovatios hora a los 100 kilómetros. Tenemos el consumo instantáneo eléctrico en kilovatios hora. Tenemos el consumo de litros a los 100 kilómetros. Y tenemos el consumo de litros instantáneo, ¿no? Bien, por tanto, vemos ahí que se puede observar que cuando la distancia recorrida es menor de los 4 ciclos y por tanto 42,5 kilómetros, el vehículo pues diríamos que puede desplazar el petróleo en el modo puramente eléctrico. El consumo total de electricidad pues son 7,1 kilovatio hora. Son 7,1 kilovatios hora. Este será el consumo total de velocidad de electricidad, que a partir de aquí pues se entiende que ya no va a consumir. Y lo que corresponde pues a 15,5 kilovatios hora a los 100 kilómetros. ¿Qué estaríamos por aquí? Cuando se incrementa la distancia del viaje, pues el porcentaje de combustible desplazado decrece, ya que el modo CS está presente prácticamente en el total de porcentaje del mismo, ¿no? Ya diríamos que desde el momento que ya se agotan a partir de ese cuarto ciclo, pues ya entra el térmico a dar su energía y por tanto consumir combustible, ¿no? Entonces, para los 9 ciclos que hemos recorrido 95,6, para los 9 ciclos los consumos son los siguientes: los 3,2 litros a los 100. Y bueno, el consumo eléctrico aquí no, este es un error. Claro, 3,2 litros a los 100, pues como veis es muy poco. Es muy poco a nivel de homologación, pues son consumos muy bajos. Incluso diríamos que en este caso, pues como cubre más de 40 kilómetros en puramente eléctrico, pues digamos que a este tipo de vehículo pues se le podría dar la etiqueta 0, ¿no? O sea, el modo eléctrico Puro. hasta los 42.5 kilómetros. Exacto. Subsidia o compensa, ¿no? el consumo energético. Pues eso diríamos que depende un poco de la estrategia y del modo de conducir Es decir, tú puedes optar por salir de tu casa en modo mezclado o salir en modo puramente eléctrico. Los enchufables en general tienen 2 botones. Un botón en el cual el vehículo se pone a funcionar en modo puramente eléctrico y hará los kilómetros en función de la carga de la batería, como podéis comprender, ¿no? Claro, mientras funciona con la batería no consume combustible. Diríamos que la comparativa en todo esto está relacionado con los ciclos estandarizados. Entonces, en los ciclos estandarizados, como puede ser el ciclo americano, como puede ser ahora mismo el WLTP, es donde se analizan los rendimientos de estos vehículos, pero claro, obviamente el rendimiento sale siempre y cuando las baterías salgan cargadas y siempre y cuando utilicemos un modo u otro, porque este es el puramente eléctrico, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa con el otro, ¿no? Si analizamos
si analizamos este ciclo, pues vemos que es una estrategia mezclada. Por tanto, el motor térmico está haciendo algunas de las condiciones operativas o siguiendo la potencia o trabajando en el mejor punto de funcionamiento. Diríamos que está funcionando desde el principio, ¿no? El estado, la batería sigue teniendo 10 kilovatios hora, y a partir de que alcanza el 30%, pues entra ya en modo de sostenimiento. Es decir, que esto es ya puramente motor de combustión interna. Diríamos que hasta aquí es mezclado, motor de combustión interna más batería, y aquí solo motor de combustión interna. Por tanto, diríamos que aquí tenemos un consumo de litros kilómetro o litros a los 100, y aquí tenemos un consumo L', y diríamos que al final pues el consumo será el consumo total. El consumo total, como vimos el otro día, será el factor de utilidad por el consumo en charge depleting más 1 menos el factor de utilidad por el CSUS. El factor de utilidad, como visteis el otro día, es la parte del recorrido total, cuál es la parte que recorre en el charge depleting, y el resto pues la recorre en el charge sustaining, ¿no? Bien, pues ¿qué ocurre aquí? Bueno, me faltaría por poner los datos, pero bueno, ya podéis imaginar que bueno, el consumo ha sido algo menor. Diríamos que los kilovatios hora consumidos siguen siendo lo mismo, porque la batería finalmente la hemos descargado, por tanto hemos consumido todos sus kilovatios hora, pero lo que hemos ido consumiendo, bueno, no se aprecia muy bien la pendiente, pero bueno, hemos ido consumiendo los litros a los 100, lo único que ocurre es que se mantiene, pero los litros totales han ido subiendo. Ya nos ponemos aquí que en la anterior partía de 0, y a partir de aquí pues van subiendo el consumo de litros, que no viene aquí expresado, pero en la anterior estábamos en 3,2. En la anterior estábamos en 3,2, pues aquí pues posiblemente estaremos en 3,7, 3,8 litros totales de consumo. Bien, pues diríamos que, claro, esto es un poco el cómo utilicemos el vehículo. Sí que es cierto que, bueno, pues la batería en un modo o en el otro modo va a trabajar en charge depleting, es decir, que la agotaremos en el ciclo de conducción sí o sí. Y a partir de ahí pues tendremos los consumos en el modo sostenimiento, que bueno, pues son mayores, ¿no? Son mayores, obviamente, ¿no? Por aquí andamos con los consumos, pues posiblemente tendremos hasta ese punto. Como veis, hemos recorrido más kilómetros, 53,1 kilómetros en modo mezclado. El consumo aquí pues estaría en 0,8 o 0,9 litros, y bueno, pues como veis, claro, en esta zona de aquí es que el consumo de combustible es mínimo. El consumo de combustible fundamental está aquí. Bien, pues hay una modalidad que se conoce con el nombre de plug-in
Range Extender. Y el plug-in Range Extender es el vehículo enchufable de autonomía extendida. Y bien, ¿cómo se define este vehículo? Pues es un vehículo eléctrico con funcionamiento completamente con batería. Es un vehículo eléctrico con funcionamiento completamente con batería, cuando la energía disponible desde el sistema de almacenamiento a bordo y posee un sistema auxiliar de generación de energía eléctrica que solo funciona cuando la energía de las baterías ya no está disponible. Por tanto, ¿de qué arquitectura o qué configuración híbrida estamos hablando? En serie tendría que ser. Exactamente, el MAR. Diríamos que es un vehículo con motor eléctrico, totalmente eléctrico, que funciona con batería, y cuando la batería se agota, pues tiene un sistema auxiliar de energía que es en la que le va a ir dando energía. Bien, pues diríamos que estos vehículos de autonomía extendida, pues en general, pues básicamente también cumple con estos 40 kilómetros, suelen ser etiqueta cero, quiere decir que bueno, hasta este punto, digamos que trabaja en charge depleting, por supuesto, pero el motor térmico nunca entra. Es decir, es un vehículo con, diríamos, con pensamiento eléctrico. El enchufable de rango extendido es un vehículo con pensamiento eléctrico, pero que evidentemente cuando las baterías caen, pues tiene un sistema auxiliar que es el motor generador. Bien, ¿cómo dimensionar los componentes? Bueno, pues podemos tener una configuración serie, podemos tener una configuración paralelo y puede ser un serie paralelo, ¿no? Digamos que cuando se utiliza la configuración serie, los diseños de potencia del motor térmico, motor eléctrico y baterías son casi el mismo diseño que vimos en el híbrido, ¿no? Que trabaja en sostenimiento de la carga. La potencia del motor eléctrico, como veis, pues debe de garantizar fundamentalmente la aceleración y la pendiente, y la del motor generador, como vimos, pues debe soportar la conducción del vehículo a velocidad constante, en pista plana o baja pendiente, y la potencia de las baterías pues debe ser mayor, o al menos no menor, que la potencia del motor eléctrico menos la potencia de la batería. ¿Os acordáis que la potencia de las baterías, es la potencia del motor eléctrico partido por su rendimiento menos la potencia del motor de combustión interna generador? Bueno. Sin embargo, la batería pues debe diseñarse de manera que su energía útil debe de cubrir estos requerimientos de la conducción, con lo cual pues efectivamente suele tener capacidades mayores y energía embarcada a bordo mayores. Estábamos hablando aquí de que básicamente 15 kilovatios hora suele ser un valor habitual en los enchufables. Y en una paralelo compleja, pues diríamos que la potencia del motor eléctrico debe ser tal que pueda cubrir los requerimientos de potencia pico a pico de conducción de referencia.
Entonces aquí diríamos que el cuidado cuando diseñemos un vehículo paralelo en modo enchufable, porque cuando con configuración enchufable, diríamos que cuando pulsemos el motor de puramente eléctrico, de algún modo la potencia del motor eléctrico debe ser tal que cubra esas necesidades, porque si no tendrá que ir en modo mezclado y bueno, pues no tendremos esas prestaciones. Por tanto, como veis, será algo más lento. Si estamos buscando 40 kilómetros en puramente eléctrico, pues la potencia del motor eléctrico, si aquí tenemos un paralelo, motor de combustión, motor eléctrico, caja de cambios. Bueno, por un lado las baterías igualmente. Las baterías tienen que tener una capacidad suficiente para esos kilómetros en puramente eléctrico, pero la potencia del motor eléctrico aquí hay que recalcularla para lo que quieras. Si ese vehículo lo vas a utilizar solamente en ciudad, porque va a ser en ciudad donde esté la almendra contaminada y solamente permitan ir vehículos con emisiones cero, bueno, pues diríamos que es una situación donde velocidades máximas son 50 kilómetros hora y bueno, pues tendrás que calcularte la potencia del motor eléctrico en función de esa situación, que como poníamos el otro día, por tanto esta potencia del motor eléctrico será la fuerza de tracción por la velocidad y será mg F sub R más un medio de ρ a C sub X y por V al cuadrado, donde V y esto multiplicado por V. Bien, y diríamos que eso es en cuanto al diseño, no cambian, lo único es que, cuidado, si es paralelo hay que tener presente este detalle y en ambas configuraciones, pues las baterías pues, en general son de más capacidad. Bien, eso es un poco lo que hemos estado hablando, pues la capacidad la hemos comentado, la potencia pues tendrá que ser mayor o igual, que bueno, diríamos que eso es un poco lo mismo que habíamos visto en los híbridos anteriores, y la energía de la batería, pues la energía utilizable dividido por, en este caso, la diferencia de estados de carga, pero bien, como veis ahí, pues diríamos que esa diferencia de estado de carga máximo y estado de carga mínimo, pues si vamos de totalmente llena hasta alcanzar el 30%, pues diríamos que tiene esa expresión, ¿no? Si hemos utilizado en el ejemplo anterior, pues en torno a 7 kilovatios hora, pues diríamos que la capacidad de la batería son 10 kilovatios hora, valor común en los enchufables, y normalmente entre 10 y 15 es un valor, bueno, como bien sabéis, cuanto más kilómetros queramos de nuestro vehículo en puramente eléctrico, más energía hay que poner, ¿no? Bien, y finalmente, esta no es una transparencia de enchufables, pero sí que quería terminar toda la parte de híbridos con esta reflexión, porque hemos comentado algo de esto a lo largo de estos días en los diseños, ¿no? Aquí podéis ver una gráfica que le encontré en un documento de literatura científica,
en la cual pues hay una comparación de baterías de litio-ion y baterías de níquel metal hidruro, ¿no? Ahí vemos la profundidad de descarga, el famoso DOD, ¿no? Estas gráficas serían muy importantes para saber la vida de nuestras baterías, sería muy importante. Los fabricantes no las dan. Los fabricantes no las dan y por tanto o les haces un pedido importante y les obligas a que te den, diríamos, la vida o los ciclos de las baterías que te venden, o es un dato que te tienes que fiar, ¿no? Bien, como veis ahí, pues diríamos que los eléctricos y los enchufables pues trabajan con un 70 o un 80% de DOD. Mientras que los híbridos que trabajan en una ventana en modo termostato pues pueden trabajar entre un 10 un 20% de DOD. Conclusión, que los enchufables y los eléctricos, pues sus baterías se van a ver acortadas en el tiempo, posiblemente podríamos cubrir 10-12 años de vida. Y evidentemente las baterías de los híbridos que trabajan en modo sostenimiento de la carga, bueno, pues en función de dónde estemos, pues podemos funcionar con 30.000 ciclos, 25.000, 35.000, es decir, casi vida infinita. Casi vida infinita, no vas a hacer esos ciclos en un híbrido, tendrías que estar años y años y años con él. Bien, pues ¿alguna pregunta? Sí. Sí, José María, tengo una pregunta. Sí. En realidad no es pregunta, es un poco saber tu comentario respecto a este tema de la, digamos, de la usabilidad de las baterías, lo que llaman el estado de salud y el tema de la temperatura. Entiendo que son factores importantes a tomarse en cuenta en lo que llaman el BMS, ¿no? El sistema de gestión de la batería. ¿Cuál es tu opinión con respecto a los avances que hay ahora para optimizar el desempeño de estos bancos, ¿no? Y el tema de materiales y las nuevas generaciones, etcétera, ¿no? Sí, Entiendo, vamos a ver. es un tema complicado, ¿no? Es un tema complicado, es decir, vamos a ver cuáles son los factores que afectan al envejecimiento de las baterías, ¿no? Bueno, pues el primero de ellos es la química. La química de la batería, pues es un factor importante. Y diríamos que los otros dos factores que afectan, digamos, estoy hablando de los más relevantes, pues está centrado en la profundidad de descarga, es uno, en cómo de rápido se haga la profundidad de descarga, es decir, el 7C, el 6C, pero claro, si tú combinas rapidez de descarga con bajo DOD, pues estás compensando una cosa con la otra. Y el otro término, la temperatura, ¿no? La refrigeración de las celdas es fundamental. Es fundamental tener un sistema de refrigeración y, por tanto, el BMS debe tener controlado perfectamente con sondas de temperatura tanto la tensión para ver el estado de carga y como en la temperatura. Y, por supuesto, pues que el sistema haga un buen equilibrado tanto de celdas, tanto de carga como de descarga, ¿no? Diríamos que esos son los tres factores que afectan. Ahora mismo la tecnología del litio es la que está imperando y bueno, pues de todas las químicas que se está hablando, pues la de níquel, manganeso, cobalto, pues parece ser que tiene un buen comportamiento en general en casi todas las prestaciones.
tensión, de vida, y diríamos que la de fosfato de hierro, pues es una celda más fría, mejora la ciclabilidad, pero en cambio, y mejora el coste porque el hierro es abundante y lo único es que la tensión por celda es menor, ¿no? Con lo cual, bueno, pues diríamos que los fabricantes ahora se están centrando mucho luego también en la parte del ánodo, pues incluso se está cambiando el grafito por el titanio, las LTO, y que muestran también casi no son deformables, no se deforman con la temperatura, con lo cual también es un aspecto de seguridad. Pero diríamos que todo esto, pues también pueden salir celdas caras, pero ahora mismo la tecnología se centra fundamentalmente en mejorar la química de las baterías, mejorar su refrigeración y bueno, pues evidentemente como son vehículos eléctricos, pues trabajarán con altas profundidades de descarga y hay poco se podrá hacer. ¿Alguna pregunta más? Pues si os parece, a ver si se va a descartar. Bueno, pues si vamos a ver qué he hecho ahora. ¿Se ve? Se ve dimensionamiento de las baterías, ¿no? El slide 16, diapositiva 16. Es esta, ¿no? Estamos viendo la misma, José María. Bueno, pues voy a cerrarla a ver si... Ahora, vale. Bueno, pues lo prometido es deuda. Vamos a empezar con el hidrógeno. ¿Se ve el hidrógeno? Sí, correcto. Sí. Vale. Bien, como esto es culturilla general, ahí vemos el hidrógeno en nuestra tabla periódica, es incoloro, inodoro, insípido y no tóxico, y además es 14,5 veces más ligero que el aire y es abundante en el universo, ¿no? El Sol trabaja con hidrógeno y muchas galaxias están compuestas por hidrógeno también, ¿no? En nuestro globo, pues casi todo tiene hidrógeno, ¿no? Todos los compuestos orgánicos tienen hidrógeno, el agua, por supuesto, es decir, el hidrógeno está en casi todo, ¿no? Si vemos un poco las propiedades, pues aquí aparece un poco la densidad. Como veis, este es un punto, un inconveniente, pero en cambio su poder gravimétrico es altísimo, es el más alto de los, podríamos llamarle, de los combustibles que disponemos en la actualidad. Pero el volumétrico es para echarse a llorar, que digamos le pasa un poco también al gas natural, que lo vemos por aquí, ¿no? En cualquier caso, diríamos que aquí tenemos la gasolina con unas buenas condiciones de densidad, poder calorífico razonable, y el hidrógeno está por aquí. ¿Ventaja del hidrógeno? Pues que no tiene el carbono en su formulación y eso, bueno, pues le hace también ser atractivo, ¿no? Aquí algunos valores, que evidentemente esto no son para que los tengáis y que tengáis estas tablas rápidas y por tanto esto no es necesario sabérselo de memoria, ¿no? Bueno, pues 1 kilo de hidrógeno son 11,12 metros cúbicos normales, son 14,2 litros y esta es su energía en megajulios y su energía en kilovatios hora. Bueno, pues 1 metro cúbico normal son
0,899 y bueno, pues así pues, 1 litro corresponde a tanto y bueno, pues veis todas las, esta tabla puede servir en algunas situaciones y no tener que estar haciéndote los cálculos, ¿no? Con esta otra también son comparativas, pues igualmente, ¿no? Pues que para que las tengáis ahí y si tenéis que hacer alguna transformación, pues bueno, ahí veis que 1 kilo de hidrógeno pues corresponde con 2,78 kilos de gasolina, 2,80 kilos de gasóleo, 2,40 de metano. 1 litro de hidrógeno líquido pues con 0,268 litros de gasolina. Bueno, y 1 litro de hidrógeno a 320 pues con 0,0965 litros de gasolina. Bien, una breve historia del hidrógeno, pues también interesante para que sepáis un poco los antecedentes, ¿no? Nos tenemos que retrotraer hacia el año 1500. Aquí tenemos a Paracelsus, que es el primero en producir hidrógeno mezclando metales con ácidos. No era consciente que el gas explosivo producido por la reacción química era el hidrógeno, pero bueno, ya se sabe que ahí estaba, ¿no? En 1671, Robert Boyle fue el primero en considerar el aire que se desprendía de esas reacciones producidas entre ácidos y determinados metales, como había hecho Paracelsus, como un elemento distinto del aire que respiramos. Bueno, pues ya ahí empieza a verse algo, ¿no? 1766, Henry Cavendish demostró que era aire inflamable, ya que tenía la propiedad de arder en la atmósfera produciendo agua. Cavendish tropezó con el hidrógeno cuando experimentaba con ácidos y mercurio. Aunque erróneamente asumió que se trataba de un compuesto del mercurio y no del ácido, describió con exactitud varias propiedades, y es que es 1/4 más pesado que el aire. Bueno, ya vio que era ligero, ¿no? Y bueno, finalmente Lavoisier, en 1777, pues dio a este elemento su nombre, luego se lo debemos a él, y probó que el agua estaba compuesta por oxígeno e hidrógeno. Primero separó el oxígeno del hidrógeno del agua y a continuación los combinó para producir 45 gramos. Bueno, denominó al oxígeno el aire que sustenta la vida y al hidrógeno el aire inflamable. Bien, también diríamos que la historia en cuanto a la tecnología, pues también ha tenido su desarrollo y su vinculación al hidrógeno, ¿no? En 1820, Cecil, pues diríamos que patenta el primer motor de hidrógeno, que se movía por presión atmosférica sobre el vacío causado por la explosión de una mezcla de hidrógeno y aire. Veis un poco el dispositivo, ¿no? Y digamos que aquí este es el que nos interesa. Nos interesa a Groth. En 1839, Groth pues, patenta la primera pila de combustible que tenía electrodos de platino, que debía costar una pasta, y utilizaba ácido sulfúrico como electrolito. Aquí veis un poco la pila de Groth. Y utilizaba hidrógeno y oxígeno como combustible para producir electricidad y agua. Bueno, ya se dio cuenta el amigo Groth que por allí había poca tensión y si quería tener una cierta tensión, pues tenía que poner las celdas de combustible en serie. Bien, posteriormente hay aplicaciones también del hidrógeno. Bueno, pues una conocida es la de los Zeppelin, de Ferdinand von Zeppelin, en 1900. Bueno, ahí vemos el LZ-1, que de 128 metros de largo,
2 motores diésel de 16 caballos. Bueno, despegó el 2 de julio de 1900 volando sobre el lado Constanza, como se ve por ahí, pero parece ser que a los 18 minutos aquello tuvo que aterrizar de forma forzosa. Luego también hay aplicaciones en la automoción, como en 1930 de Rudolf Erren, fabricó camiones y autobuses que utilizaban hidrógeno y otros combustibles en motores de combustión interna. Luego ha habido otras aplicaciones más recientes, pero por el momento se ha abandonado el hidrógeno en la combustión de este tipo de motores. Y bueno, podríamos decir que aquí también hay otro hito muy importante, que es en 1953 Thomas Bacon construyó un prototipo de pilas utilizando hidrógeno y oxígeno y como electrolito alcalino. Es uno de los pilas de combustible que se conocen como alcalinas. Y en lugar de utilizar electrolitos ácidos, los electrodos de níquel, más baratos, por supuesto, que el platino, ¿no? Digamos que a partir de aquí es cuando se empieza a utilizar las pilas de combustible en los programas espaciales Gemini. En estos programas espaciales, pues la pila de combustible tenía la misión de generar electricidad a bordo, ¿no? Bien, pues otro aspecto importante del hidrógeno es su producción, ¿no? José María, Sí. respecto a lo anterior, ¿por qué se abandonó el uso en motores de combustión interna? Bueno, el problema del hidrógeno es que fuga muchísimo, ¿no? Y al fugar muchísimo, pues tiene un problema de estanqueidad importante. Y luego, diríamos que el diseño de los segmentos del pistón y en general la junta del cárter con el motor, pues tenían un coste bastante elevado y aún así no será capaz de que fuera estanco al 100% como no lo es en un motor, ¿no? Por tanto, había fuga de hidrógeno al cárter y finalmente pues eso genera problemas, ¿no? Y luego en la admisión, cuando se mezclaba con el aire y ya podíamos tener mezcla explosiva, pues algunas veces se producían reacciones de oxidación con alta temperatura, no llegar a explotar, pero digamos que no era del todo seguro. Eso hizo que junto con el rendimiento del motor térmico que está sometido a la tiranía de Carnot, pues se dejara de trabajar en el ámbito del motor térmico, pero eso lo dejo ahí porque lo mismo hay otros colegas que están mejorando todos esos sistemas y vuelve a salir, pero por el momento está abandonado. Bien. Bien, pues diríamos que en la actualidad se producen en torno a 50 millones de toneladas de hidrógeno, bueno, a partir de gas natural y solo un 5% a partir de la electrólisis, ¿no? La mitad de esta cantidad se emplea para producir amoníaco, ¿no? El nitrógeno más el hidrógeno, pues puedes formar amoníaco, que se emplea en general pues, para fertilizantes y explosivos. El 37% que se produce y utiliza en la industria del petróleo. Es muy clásico utilizar el hidrógeno en los procesos de desulfuración del crudo y en los procesos de hidrocracking. De hecho, ahora mismo todo lo que se llama, están saliendo combustibles que reciben el nombre de e-fuel, que es básicamente añadir añadir a los hidrocarburos, pero hidrocarburos que se obtienen por el proceso Fischer-Tropsch de gasificación de madera y por tanto de biogás, le añaden hidrógenos y van generando
componentes cercanos a las gasolinas o a los gasóleos, ¿no? Eso en la actualidad se hace en las refinerías, ¿no? Y un 8% en producir metanol y el resto pues en la industria metalúrgica y en la aeroespacial, ¿no? Las naves aeroespaciales pues en general llevan hidrógeno y oxígeno. Los cohetes, fundamentalmente en los cohetes, ¿no? Los cohetes espaciales pues llevan su depósito de hidrógeno, su depósito de oxígeno, se mezcla en la cámara de combustión y de aquí, bueno, pues propulsa el cohete hacia arriba. Bien, pues dentro de la producción, como hemos dicho, la mayor parte viene del reformado de gas natural, ¿no? Hay ahora una discusión si llamarlo hidrógeno gris o hidrógeno azul, porque el gas natural puede ser también biogás. Si es biogás, pues se le llama hidrógeno azul, si no es biogás, pues hidrógeno gris. Bien, como veis ahí en la reacción, en cualquier caso, si el gas natural o el biogás pues lleva el carbono incorporado, ¿no? Luego diríamos que lo hacemos reaccionar con vapor de agua y tengo monóxido de carbono e hidrógeno. El monóxido de carbono molesta y al molestar lo que hacemos es lavarlo otra vez con vapor de agua y tenemos CO2 más hidrógeno, ¿no? Diríamos que por cada mol de metano pues tenemos 4 moles de hidrógeno, con lo cual esto está muy bien. Se obtiene hidrógeno, como se suele hacer en España, a cascoporro, y el precio de este hidrógeno es muy barato, ¿eh? Este hidrógeno ahora se está poniendo en el mercado en torno a 2 euros el kilo, poco para que os quedéis con este dato. Bien, la otra forma de producir hidrógeno, por lo menos las que hay en la actualidad, y en investigación hay otros procesos, pero bueno, hasta que vean una luz comercial, pues suele tardar un tiempo, ¿no? Esta es muy conocida de mucho tiempo, ¿no? Como sabéis, ¿no? Diríamos que es romper la molécula de agua, que la maldita molécula del agua, pues es difícil de romper. Bueno, hay que invertir una cierta energía eléctrica pues para tener el hidrógeno, ¿no? Bien es cierto que por mol de agua pues tengo un mol de hidrógeno. Aquí evidentemente las cantidades no son tan altas como las anteriores y bueno, pues se hacen en dispositivos que tienen el nombre de electrolizadores. Es la función, la inversa de la pila de combustible. Y ahora mismo se están obteniendo buenos rendimientos en estos dispositivos, ya se están obteniendo rendimientos del 85%. Y bueno, pues la verdad que esta tecnología ahora pues está haciendo que el precio del hidrógeno pues esté en torno a 12 euros el kilogramo y bajando. Y bajando. También si viene de energía renovable, pues evidentemente esto, si viene de la eólica, pues mucho mejor. Como podéis ver, sería el hidrógeno que llamamos verde. Y ahí está el futuro. Y la Comisión Europea pues ya ha abierto un plan de inversión de aquí al 2030, pues para no sé cuántos gigavatios por hora de energía quieren generar para producir ese hidrógeno. Bien, pues digamos que estas son las dos vías de obtener el hidrógeno. La otra situación pues estaría en la infraestructura
Y en esta infraestructura, pues hay, bueno, pues como veis por aquí, está hablando de producción centralizada en grandes plantas. En grandes plantas, como veis aquí, pues se habla de reformado de gas natural. Y bueno, aquí transportarlo como si fuera hidrógeno líquido para transportar más energía, igual que el gas natural ahora también se está licuando. Y bueno, por el momento el almacenamiento generado es comprimido y por lo tanto pues luego habría que un proceso de gasificación para obtener hidrógeno comprimido, ¿no? Bien, podríamos también transportarlo por tubería hacia la estación de servicio, hasta la estación de servicio y de ahí a los vehículos. Y bueno, pues diríamos que la producción a bordo de los vehículos, pues bueno, no es, yo creo que está más descartada. Descartada y bueno, pues diríamos que también implica una complicación. Hace ya tiempo que se desestimó poner reformadores a bordo del vehículo por la complejidad que tenía. Pero como os digo siempre, esto que se desestimó, pues lo mismo alguien va y los pone otra vez, ¿no? También podemos generar hidrógeno y transportarlo por el gasoducto, pero siempre hay que lavarlo. Hay que lavarlo y podemos, diríamos, que lo podríamos llevar directamente a la estación de servicio. Bien, infraestructura. Bueno, pues aquí se está hablando mucho, incluso llevar en camión las botellas de hidrógeno y por tanto tener una hidrogenera móvil. O de las formas que hemos visto anteriormente, el camión puede cargarlo en botellas o te puede dejar las botellas ya cargadas, es lo que quería decir. Las botellas estas botellas, el camión puede venir y dejártelas cargadas, como en la gasolinera, igual que te llena el depósito de gasolina, él llega a la estación de servicio, el camión, pero ya no sería este tipo de camión, sería un camión en el que transporta las bombonas y las bombonas pues te las deja para suministrar el hidrógeno. Veis un poco las estaciones, diríamos, ya están desarrolladas. Aquí en España hay estaciones a 350 bar, no son suficientes y ahora ya se está empezando por hacer una en Madrid a 700 bar y bueno, pues parece que por ahí es la tecnología, ¿no? Bueno, diríamos que lo veis, el boqueler es muy sencillo y la forma de cargar es segura también, ¿no? Bien, de las formas de almacenamiento, pues muchas de ellas están en fase de diseño. Diríamos que aquí tenemos el almacenamiento más frecuente es comprimir el hidrógeno. Aquí tendríamos hidrógeno líquido, un poco para ver distintas disposiciones. Y luego otra forma de almacenar hidrógeno es en los hidruros metálicos. Bien, en el resto, bueno, obviamente en el agua, ¿no? En el resto, bueno, hay almacenamiento químico en elementos químicos, luego otros hidruros más complejos y diríamos que en los nanotubos, ya que se acercan mucho al almacenamiento en grafito
o lo que podríamos llamar el grafeno. Cuando este venga, pues podríamos almacenar también importantes cantidades de hidrógeno, ¿no? Este es el más habitual, el que, digamos, se está imponiendo en el mercado del automóvil, ¿no? Que es el hidrógeno comprimido. Bien, si tú metes una masa de hidrógeno en función de la presión, el volumen, la temperatura, bueno, esta es la masa molecular del hidrógeno, y la energía embarcada, pues evidentemente será, si embarcas 7 kilos, pues multiplicar por esos 120.000 kilojulios kilogramo, el kilo con el kilo se me van, y bueno, pues sabes los kilojulios, que los puedes pasar a vatios hora, ¿no? El julio, para que acordaos, el julio es vatio segundo. Por tanto, el julio y el vatio hora son las mismas unidades. Bueno, hay que ponerlo en sus unidades y son los segundos pasarlo a horas, ¿no? Bien, en la actualidad pues tenemos varios tipos de depósitos. Digamos que el tipo 1 es el más sencillo, es una construcción metálica en acero en aluminio. Si es en acero, pues puede soportar más presiones, y son, diríamos, aplicaciones más bien centradas en la parte más bien de laboratorios, ¿no? Que pueden ser el hidrógeno utilizado en laboratorios. El del tipo 2, bueno, pues ya lleva una parte reforzada, y que incluso podría soportar más presiones. Bueno, este dato de aquí hay que corregirlo. Estos son 400, 500, pero pudiera llegar hasta 1000 bares. Estos de 1000 bares, que podrían ser este ejemplo, es lo que en algunas estaciones que hay ya por Europa a 700 bar es un poco la que se utilizan para las hidrogeneras, lo que hemos visto antes en esos depósitos. Y luego ya tenemos el tipo 3 y el tipo 4, digamos que ya están más reforzados también. Ambos pueden alcanzar los 700 bar. El 4 lleva en interior, lleva un polímero, con lo cual, pues, como veis aquí, lleva un plástico desillado de hidrógeno, ¿no? Este depósito es el que lleva el Toyota Mirai. Y por tanto, pues diríamos que son los depósitos, llevan fibra de carbono, por tanto la densidad gravimétrica es el 5,7%. Es decir, que de lo que pesa el depósito, el 5,7% va en hidrógeno. José María, ¿qué tal? Sí. ¿Cómo estás? Una Muy pregunta, bien. José María. Dime. Es con respecto al hidrógeno que se está utilizando, como comentaste, en España. ¿Ese hidrógeno es es un hidrógeno gris, es proveniente de reformado? El que se utiliza en España es de reformado de gas natural. Okay. Y se utiliza en motores de combustión, ¿no? No se utiliza en pila de combustible. No se utiliza en pilas de combustible porque en España por la contaminación. No hay vehículos de pila de combustible. Diríamos que hay como tres estaciones o 4 en todo el territorio nacional. O sea, es una cosa todavía, emergente. claro, es emergente, claro. y de hace unos años, ¿no?
digamos que el gobierno no apostó en su momento por el hidrógeno y no Ya. se desarrolló, con lo cual pues son testimoniales. Muy bien. Muy bien. Gracias, José María. De nada. Bueno, la otra parte es el hidrógeno licuado. Tiene sus peculiaridades, como veis, tenemos que licuar el hidrógeno casi al cero absoluto, a menos 253 grados. Tampoco es que se gane más en densidad, es decir, seguimos teniendo problemas de densidad a pesar de que es líquido, por supuesto la densidad es mayor que la del comprimido, pero todavía seguimos teniendo problemas de densidad en el hidrógeno líquido. Un litro de hidrógeno líquido solo pesa 0,07 kilos, ¿no? Bueno, esta baja densidad pues implica que el contenido energético del hidrógeno pues son esos 8,52 megajulios litro. Los tanques tienen un coste mayor. Hay que, como ves aquí, este es un poco el que incorporaba BMW cuando BMW en la serie 7 todavía utilizaba hidrógeno en los motores de combustión. Diríamos que bueno, estos depósitos tienen dos paredes, entre ellas el vacío para que no tenga pérdidas. Es decir, aquí lo que hay que tratar es que el boil off, las burbujas que se generan, pues sean las menos posibles. Y con diríamos, depósito, esta capa de vacío, pues logramos reducir la transferencia por convección y conducción, y la que es por radiación en el exterior, pues se suele colocar pues unas determinadas capas reflexivas de baja emitancia, que suelen ser láminas de plástico aluminado. En la actualidad no se está pensando en esta tecnología, pero esta tecnología ya estuvo en el mercado. Otra forma de almacenar el hidrógeno es en hidruros metálicos. Los hidruros metálicos que tienen esta forma, bueno, es algunas aleaciones metálicas, bueno, pues con base con níquel o el lantano, y bueno, pues otros compuestos también son aleaciones incluso de tierras raras, pues permiten almacenar una cierta cantidad de hidrógeno dentro de las mismas, ¿no? Estos hidruros metálicos están dentro de estas botellas, y bueno, se cargan y se descargan, ¿no? Entonces los procesos, digamos que el hidrógeno se suministra a una presión ligeramente por encima de la atmosférica dentro del depósito. La reacción que tiene lugar hacia la derecha, pues estamos suministrando hidrógeno. Hacia la derecha, pues es una reacción exotérmica, por lo que algo de refrigeración es necesario en el proceso. Una vez que el metal ha reaccionado con el hidrógeno, la presión del depósito sube, y este es un indicativo por la cual debe de pararse el hidrógeno. Normalmente a 2 bares, es un poco, ¿lo ves? Con lo cual es un sistema muy seguro, ¿no? Diríamos que bueno, el hidrógeno se une a más de 80 elementos metálicos, formando lo que conocemos el hidruro metálico. Durante el proceso de cesión de hidrógeno, pues digamos que tenemos que aportar un cierto calor al depósito que puede provenir pues incluso de la propia temperatura que tenga la pila de combustible. Son dispositivos muy seguros y bueno, están en el mercado. Como ves ahí, son marcas comerciales y los puedes comprar en el mercado. Los depósitos de hidrógeno líquido no tanto, pero los de hidrógeno comprimido y metálicos sí. Bien, aquí veis
una comparación hipotética para un vehículo que tratemos que tenga la misma energía embarcada, ¿no? En este caso son 664 megajulios. Aquí tenemos gasolina, aquí tenemos hidrógeno comprimido, hidrógeno líquido y hidruros metálicos. Vemos aquí una aleación, el metal es una aleación de hierro con titanio. Bueno, vamos a fijarnos en las dos últimas filas, ¿no? Y le vamos a preguntar a Gustavo, de estos valores en kilos del peso del sistema y en volumen, ¿qué podemos opinar, ¿no? ¿Cuál sería para nuestro vehículo, cuál sería el mejor sistema de energía almacenado a bordo? Gustavo, coméntanos. Buenos días. Buenos días. Según los kilogramos, capaz que el que mejor funciona es el hidrógeno líquido para un vehículo, ¿no? Pero mejor que el hidrógeno líquido la gasolina, ¿no? Sí, claro, pero pensando en el contexto del curso, ¿no? Sí, claro, la gasolina es mejor porque, claro, pesa menos y es menos volumen, obviamente. Y en cuanto a volumen... Y bueno, y sí, también es la gasolina. También la gasolina. Claro. Con lo cual cerramos el curso y esto no tiene interés. Si no me voy al hidrógeno líquido. Claro, sí. Sí. Si no, nos iríamos al hidrógeno líquido. Sí. Efectivamente, el hidrógeno líquido en este aspecto es el mejor. Tiene un problema y es de seguridad. Y es que, claro, el recargar tu depósito con un líquido que está a menos 253 grados, pues ahí tienes un problema cuando vea la temperatura ambiente, ¿no? Entonces, bueno, hay unas ciertas, las boquillas de conexión al depósito, pues son diseños muy especiales y hay que andar, bueno, pues con mucho cuidado, ¿no? José María, una pregunta. Sí, Esos sí. 178 en volumen, ¿qué unidades tienen? Estos son litros. Aquí, litros, ya vi. Aquí lo ves. Okay. Fijaos que el hidrógeno comprimido, pues a 350 bar, pues te ocupa casi el maletero del coche, 400 litros, si es comprimido, menos. Pero fijaros los hidruros, es que el hidruro metálico, el problema que tiene es el peso. Claro, los metales y todo esto, almacenar en metales, pues lo que te hace es que el sistema te pesa 500 kilos, pues ya puedes ir preparando unos buenos sistemas de amortiguadores para tu vehículo, ¿no? Y este es un poco, nos acordaremos de la gasolina y el gasóleo toda nuestra vida, porque ni el hidrógeno es todo lo bonito que nos decían, pero lamentablemente, pues bueno, en la situación, o vamos con baterías, que también es una situación triste en cuanto a kilos y volumen, o iremos a hidrógeno. Pero efectivamente yo quería ponerlo de la gasolina para que vierais un poco la situación. Pero bueno. José María. ¿Hay alguna estimación de cuánto iría el peso y el volumen de esto si aparece el grafeno? Bueno, el grafeno, el grafeno reduciría bastante, pero no hay ninguna estimación en ese tema. Diríamos que el porcentaje de hidrógeno en el grafeno sería alto, con lo cual pues eso es un aspecto importante y obviamente las densidades mejorarían, pero no te puedo decir en cuánto, pero sensiblemente bastante menos. Almacenaríamos el hidrógeno en modo gas, con lo cual habría que compararlo o con este o con este. De luego con este lo descartamos, habría que compararlo
con este en cuanto a peso, y esto 67,9 o 90,5, pues evidentemente se vería reducido bastante. Pero el grafeno todavía le queda un cierto recorrido, pero bueno, está ahí en fase de investigación, lo veremos. Bien, esta transparencia hace referencia al hidrógeno y su inflamabilidad, ¿no? Fijaos que el hidrógeno es inflamable desde el 4% al 75%, es decir, eso es un peligro, ¿no? Desde muy poco porcentaje de mezcla con aire, esto ya explota, pero es que hasta el 75% puede explotar, con lo cual, bueno, pues hay que andar con precauciones con el hidrógeno. Pero fijaos la gasolina. La gasolina es una bomba andante, ¿eh? La gasolina es uno de los combustibles más peligrosos que existen. Desde el 1% esto puede explotar. Luego sí que es cierto que ya, si ya hay mucho combustible, es ya difícil que explote, ¿no? Pero la gasolina, como bien sabéis, ojo con la gasolina y sobre todo en los surtidores de gasolina, bien sabéis que están bien ventilados y bueno, yo tenía un compañero en el INSIA que tenía todo el cuerpo quemado y cuando, bueno, no me atreví a preguntarle, pero cuando se marchó del INSIA, pues ya le pregunté, ¿no? Pues si le había quedado algún trauma, no sé si era de un accidente de tráfico. Y me dijo que era en el taller de su padre, en el foso, pues sacándole la gasolina del depósito, ¿no? Que empezó a notar calor, y al notar calor es que se estaba quemando. Bueno, eso es un poco lo que os quería comentar. El metano también anda por estos porcentajes, pero el problema del hidrógeno es que el rango es muy amplio, ¿no? Bien, bueno, estos no me interesa más este de aquí. Luego la ventaja es que diríamos que se dispersa, es decir, en vuestra casa, si tuvierais una fuga de hidrógeno, pues por debajo de las puertas, por cualquier intersticio el hidrógeno se va. El que haga mezclas casi, no voy a decir imposible porque esa palabra no debe emplearse, pero es muy difícil, ¿eh? El que haga mezcla el hidrógeno es muy difícil. Eso pues es uno de sus puntos de seguridad. No sé si va a hablar alguien por ahí. Yo tengo una pregunta. En base a lo que estamos viendo acá, ¿se podría decir que la gasolina es más peligrosa en condiciones normales en un tanque de un auto que el hidrógeno líquido, por ejemplo? No hay experiencia y por tanto no podemos aventurarlo, ¿no? No podemos aventurarlo. Tampoco sé cómo se comporta un depósito de hidrógeno líquido cuando se rompe. Sabemos cómo se comporta un depósito de hidrógeno comprimido, pero no el líquido. Pero la gasolina, el depósito, todos sabemos que cuando hay un accidente de coche, muchos de ellos terminan carbonizados, ¿no? Ahora vemos un ejemplo, lo cual la gasolina es muy peligrosa, ¿eh? Sí, José María. Dime, Ramón. ¿Qué tal? Y otro de los inconvenientes con el hidrógeno, el problema, Te he perdido, Ramón. cualquier otro gas que tiene el efecto Joule-Thomson. Hola. Sí, ahora te oigo, dime. Sí. Los inconvenientes que presenta el hidrógeno, a diferencia de otros combustibles gaseosos, es que el hidrógeno tiene el efecto Joule-Thomson negativo. Y entonces, en este caso, al haber una fuga, a diferencia de una fuga de metano o cualquier otro gas combustible, este se calienta. El metano se podría enfriar por expansión, el hidrógeno se calienta, entonces pudieras estar en ese rango de inflamabilidad mucho más fácilmente, digámoslo así. Sí, ese es un inconveniente efectivamente del hidrógeno. Cuando en la expansión, en vez de enfriarse, se calienta. Pero bueno, en cualquier caso fuga, y al fugar es muy difícil la mezcla, y si la mezcla
es difícil, pues es más complicado la explosión. Sí que es cierto que la energía de activación, como veis, es muy baja, y con cualquier cosilla, pues si estuviera dentro de estos límites, eso saldría ardiendo. Su temperatura de autoinflamación es alta, significa que para un motor de combustión interna, que ve las temperaturas de autoinflamación de la gasolina, podíamos aumentar la relación de compresión. Podríamos aumentar la relación de compresión del motor, diseñarlo para que trabajara con hidrógeno y tendría mejor rendimiento, aunque obviamente estaría sometido a Carnot, ¿no? Estos son dos ejemplos que me gusta comentarlos. Uno es el famoso Hindenburg, del que todos hemos visto películas. Esta evidentemente fue en blanco y negro cuando este Zeppelin, el orgullo del Tercer Reich, pues eran 3 campos de fútbol. Todo el Zeppelin estaba propulsado por motores diésel, pero el interior era de hidrógeno, ¿no? Cuando llegó a Nueva York, pues se filmó todo, es decir, todo esto está perfectamente registrado. Se sabe ya que empezó a arder por el exterior del Zeppelin, por las pinturas, había una tormenta, una carga electrostática importante, y bueno, pues diríamos que penetró a las cámaras de hidrógeno, siguió ardiendo, y el Zeppelin fue cayendo. Las personas que murieron es porque se lanzaron al vacío antes de que el Zeppelin aterrizara. Eso significa que bueno, pues el miedo está ahí, pero digamos que el Zeppelin tocó tierra y no explotó. El Zeppelin tocó tierra y no explotó, terminó por quemarse, por supuesto. Otro ejemplo que no sé cuánto está manipulado o no, por eso siempre hay que tomarlo, lo digo en ese sentido, es 2 ensayos que se hacen con 2 vehículos en los que se provoca una explosión y en el depósito, y bueno, pues como veis ahí, el hidrógeno está coloreado porque la llama no debería verse. Se forma como un jet, efectivamente el que esté encima del jet pues se calienta un poco, y el del vehículo de gasolina, pues el resultado es que el vehículo de gasolina termina carbonizado totalmente, y el vehículo con hidrógeno pues se queda sin hidrógeno, pero queda intacto, ¿no? Digamos que bueno, en cualquier caso habría que ver estos experimentos. Esto lo podéis encontrar en YouTube, ¿eh? El hidrógeno tiene sus peligros, pero diríamos que manipulando adecuadamente pues no debería de pasar nada, ¿no? Estos son seguridades respecto a los depósitos de hidrógeno. Son seguridades y bueno, pues todos llevan sus sensores de temperatura y presión, de tal manera que en determinados límites tienen que liberar la presión del hidrógeno, y estos son las zonas permitidas para liberar ese hidrógeno, ¿no? Según este Global Technical Regulation que se está aprobando en Ginebra, pues diríamos que no hay que direccionar el hidrógeno hacia ninguno de estos supuestos que aparecen aquí, con lo cual pues diríamos que se trata de aumentar la seguridad de los depósitos. Y luego, pues bueno, se les hacen algunas perrerías más, pues como prueba de fuego, como ensayos de rotura hidrostática, que sean capaces de aguantar 11.250 ciclos de llenado, que equivaldría a 15 años de funcionamiento. También se hacen pruebas de penetración, incluso con bala perforadora o con un impactador, para ver que el depósito no se rompa en pedazos, y bueno, y luego también pruebas de fuga antes de la rotura, ¿no?
El objetivo es que los tanques ventilen y no se rompan nunca, ¿no? Bien, esto es un poco lo que os quería comentar del hidrógeno. Y voy a empezar brevemente, permitidme 5 minutos para introducir la pila de combustible y seguimos después de la comida. Bien, la pila de combustible, como hemos dicho anteriormente, pues es el proceso inverso de la electrólisis, de los electrolizadores, ¿no? De tal manera que tú suministras un combustible, lo suministras en el ánodo y el aire va por el cátodo, ¿no? De tal manera, no se está viendo presentación, no sé si estás compartiendo. Es posible que no. Vamos a ver. Compartir pantalla. Bien. Ahora mejor. Sí, ahora sí. Muy bien. Bueno, pues como veis, aquí tenemos la pila de combustible. Diríamos que la celda de combustible pues es muy similar a la celda de una batería. Tenemos el ánodo, el cátodo y el electrolito, ¿no? En general es una pila galvánica, de tal manera que la energía química la convierte en energía eléctrica. Y si fuera al revés sería un electrolizador, ¿no? Diríamos que el combustible va por el ánodo, el aire va por el cátodo y los iones pues pasa como en las celdas de baterías, pues van por el electrolito. Los electrones los sacamos también por fuera, como en las celdas de las baterías, y siempre del negativo al positivo. En este caso la reacción química pues es mucho más sencilla, ¿no? Diríamos que estas son las pilas que hay en el mercado. Y algunas de ellas pues todavía en proceso de investigación. Y bueno, pues simplemente comentaros que se clasifican un poco por su temperatura. Digamos que las pilas de combustible se clasifican por el tipo de electrolito. Si os acordáis, en las baterías se clasifican por los materiales que llevan el ánodo y en el cátodo. Pero las pilas de combustible no, se clasifican por el electrolito y eso es lo que las diferencia, ¿no? Aquí tenemos las alcalinas y por su temperatura. Aquí están las de baja temperatura, como veis, y por tanto los tiempos de arranque son bajos, arrancan rápidamente, su temperatura de funcionamiento entre 50 y 80 grados. En estas el electrolito es hidróxido potásico, por eso son alcalinas. Estas de aquí son las poliméricas, son las que se utilizan en automoción. El electrolito es un sólido, es un polímero. Luego tenemos las de metanol directo, esto es Direct Methanol Fuel Cell, la FC es de Fuel Cell, de celda de combustible. Y diríamos estas se alimentan de metanol, como veis por aquí, estas se alimentan con hidrógeno, metanol, hidrógeno. Según vamos subiendo de temperatura, aquí ya tenemos temperaturas intermedias, que son las de ácido fosfórico. Estas de aquí son las de ácido fosfórico. Y según vamos subiendo, tenemos las de carbonatos fundidos. Las de carbonatos fundidos, bueno, está el electrolito, es ácido fosfórico. Esto es una sal carbonatada. Y según vamos subiendo, pues vamos a las de óxido sólido.
Las de óxido sólido son pilas que trabajan a 1000 grados e incluso pueden reformar dentro de la misma el combustible. Estas incluso podrían trabajar con gas natural directamente. El inconveniente de estas que pueden trabajar con combustibles fósiles es que dejan huella de carbono. Dejan huella de carbono, incluso las de metanol dejan huella de carbono. Conclusión, en el mundo de la automoción se ha inclinado por trabajar con pilas que funcionen de forma rápida y que su electrolito sea sólido para evitar pues, un poco bamboleos, los bamboleos de electrolitos líquidos en la dinámica del vehículo. Las de metanol directo no se utilizan, entre otras cosas, porque el metanol es tóxico y yo creo que eso ha hecho que se rechace este tipo de pilas en la automoción. Por tanto, aquí digamos que el combustible es hidrógeno y es un poco las que se utilizan en el sector. Bien, pues hecho esta pequeña introducción de las pilas de combustible, pues os dejo que vayáis a comer y nos vemos a la 1 para vosotros. Pues por mi parte nada más. Hasta dentro de un ratillo. Muy bien, gracias, José María. De nada a todos. Gracias. Vamos en una hora. Gracias, hasta luego. Nos vemos.